Hermanos, una persona puede hacer un montón de cosas, cosas religiosas, cosas evangélicas, cosas cristianas, sin ser convertida. De verdad, es increíble. Algunos de ustedes quizás saben que mi esposa se convirtió hace como 3 años. Se convirtió. De verdad. Esa mujer, desde el momento que la conocí, era la mujer más moral y virtuosa que he conocido. Cuando tenía 12 años, ella hizo su decisión. Un predicador le dije básicamente lo siguiente: mira, todos los demás en el colegio han recibido a Cristo, ¿por qué tú no? Todos tus amigos han recibido a Cristo y lo único que tienes que hacer es repetir esta oración. Ella lo hizo y empezó a vivir una vida religiosa, tratando con toda su fuerza a agradar a Dios. Ella ministraba a los niños, pirañas, aquí antes, durante la época de los terrucos. Conmigo ella salía por el río Marañón, el río Amazonas, por la sierra, por lugares, pasando por los terrucos, todo. Pero después de cada año, mientras cada año pasó, es peruana, cada año, yo empecé a ver algo. Como una persona luchando para hacer lo correcto. Una persona moral, tratando de agradar a Dios. Pero cada año esta persona se notó que no podía. Y una noche yo estaba predicando en una campaña evangelística en San Antonio, en Texas, en la calle, bajo una carpa bien grande. Al lado de la carpa era un hueco donde estaban fumando pasta. Durante el día entramos en el hueco, oramos, todos salían del hueco, oramos, y en la noche yo predicaba en la carpa. Drogadictos y prostitutas, todo. Era uno de los peores sitios en el país. Y mi esposa está sentada en la primera fila con las demás esposas de los pastores. Y yo estaba predicando sobre el libro de Primera de Juan. Y mi esposa luego me dijo: la primera vez en mi vida que el Señor me habló. Yo miré por la puerta de la carpa y había una prostituta ahí fuera con sida. Horrible. Y Dios me habló y me dijo: la única diferencia entre tú y esa prostituta es la ropa que tienes puesta. Es la ropa que tienes puesta. Todas tus justicias son como trapos de inmundicia. El próximo día estábamos en el carro y mi esposa me dijo: Pablo, ¿tú crees que soy salva? Yo le dije: Charo, yo tengo la autoridad en la Escritura de decirte cómo ser salva. También tengo la autoridad de enseñarte cómo un creyente puede tener la seguridad de la salvación. Pero Charo, yo no tengo la autoridad de decirte que eres salvo o no eres salvo. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces llegamos al departamento. Yo bañé mis 2 hijos en la cama y yo fui a la cama también. Yo le dije a mi esposa: busca al Señor hasta que te salve. Como medianoche, alguien me despertó: Pablo. ¿Qué? Creí, soy salvo.
soy salva, el Señor me ha salvado, ahora no es una obra, su presencia, su poder, su vida, soy salva. Es una persona totalmente diferente. Pero muchas personas se enojaron después de escuchar su testimonio. Pero era una mujer tan moral, una mujer tan devota, una mujer entregada a la obra. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no es creyente? No era creyente. ¿Ves? Tiene que ser un sacrificio vivo. Una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, una persona que cree, una persona que está confiando solo en Cristo. Obras religiosas no tienen ningún valor. También cuando usa la palabra vivo acá, tiene que ser un sacrificio animado. Hermanos, ustedes van a ver un juego de fútbol, se portan como locos. Tanto ánimo y todo lo demás. Hermanos, debemos tener ánimo en las cosas de Dios. Debemos tener ánimo en las cosas de Dios. De verdad debemos animarlos los unos a los otros. Es lo que significa. Por medio de mi vida, tú debes estar más animado. Por medio de tu vida, yo debo ser animado. Saludos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Este video me acaba de salir como una recomendación en el feed. Yo sé que esto es de hace muchos años. Probablemente Paul Washer, quien es el que aparece aquí como predicador y maestro, tal vez ya no crea las mismas cosas, no lo sé. Pero el hecho de que se haya republicado fue una cuenta que tiene apenas 9,000, 10,000 seguidores. Y sin embargo está generando varias reacciones y es bueno hacer un comentario sobre este contenido independientemente de que Paul Washer crea otra cosa que, insisto, no lo sé. En primer lugar, es verdad que una persona puede hacer cosas religiosas, evangélicas y cristianas sin ser convertida. Paul Washer está absolutamente en lo correcto, esa es una posibilidad. Lamentablemente, Washer dice que su esposa se convirtió ya estando grande y ya después de haber estado en el ministerio varios años sirviendo a los niños, sirviendo en las misiones. Washer dice que estaba tratando con todas sus fuerzas de complacer al Señor. Bueno, entre paréntesis, ¿qué cristiano que quiere crecer a la estatura de Cristo no trata con todas sus fuerzas de complacer al Señor también? Dice Washer que notó que ella luchaba por hacer lo correcto, pero que cada año se notaba que ella no podía agradar a Dios. Bueno, esto es un poco sorprendente porque nosotros no tenemos los ojos de Dios para ver lo que está pasando en el interior de otra persona. Pues dice que fue hasta que ella escuchó a Washer predicar sobre 1 de Juan que Dios le habló por primera vez. Este es un punto muy importante porque qué conveniente es que un predicador diga que alguien se convirtió hasta que ese predicador que está hablando habló sobre las Sagradas Escrituras. Y entonces comenta esta esposa de Paul Washer que Dios le habló y le dijo que la única diferencia que había entre ella y una prostituta enferma era la ropa que ambas traían puesta. Ante las dudas sobre su salvación, ella le pregunta a su esposo, ¿tú crees que yo soy salva? Y Washer le responde, no tengo la autoridad para decírtelo. Sin embargo, inmediatamente dice el predicador que le dijo a su esposa, busca al Señor hasta que te salve. Bueno, esa es otra manera de decirle a la esposa, tú no eres salva. Busca al Señor hasta que te salve. Nosotros grabamos hace tiempo sobre la doctrina de Paul Washer del preparacionismo, y pueden verlo en nuestro sitio web en Patreon, buscándolo en el índice. Para concluir, dice Washer que a medianoche su esposa lo despierta y le dice, soy salva. Y dice él que vio una persona totalmente diferente. Dice que la vida de una persona salvada es un sacrificio vivo, animado en las cosas de Dios. Esto es lo que yo entiendo, estimados amigos. Que una persona a sus 12 años oró para recibir a Cristo con fe
y luego dedicó sus siguientes años a servir a la iglesia, a los niños y a su prójimo. Pero resulta que Dios todos esos años la vio como una persona bajo condenación eterna, igual que una prostituta enferma y perdida. Amigos, yo ya había oído hablar de la falsa fe de los jóvenes que de niños creen en Cristo, presuntamente, pero que luego se apartan. He escuchado esa crítica de que pareciera que lo que hacemos en la iglesia con los niños, pues no tiene mucho sentido. El calvinismo está lleno de personas que dicen: yo de niño escuché y estuve en los departamentos misioneros y fui para allá y fui para acá, pero fue hasta ya muy grande que yo realmente me convertí. Y resulta que fue cuando se acercaron al calvinismo que eso pasó. Bueno, lo que yo veo es que probablemente se hayan convertido a la doctrina calvinista de la salvación. Y tengo que decirlo porque en mi audiencia yo sé que hay hermanos arminianos y a veces piensan que yo estoy militando a favor del arminianismo. No, de ninguna manera. Yo no soy arminiano, no creo que la salvación se pueda perder, ni mucho menos. Y lo digo porque pues han usado el contenido que he subido yo haciendo estas críticas a la doctrina neopuritana calvinista, estas críticas a su doctrina de la salvación condicional, y pasan por alto que la misma salvación condicional, yo creo que enseña el calvinismo, es la misma salvación condicional que enseña el arminianismo, y creo que ambas posiciones no le hacen justicia a lo que dicen las escrituras sobre el tema. Pero repito, yo ya había escuchado esta crítica de, pues sí, de niño, y luego ya se apartó, y resulta que Dios aborreció todo ese tiempo a esa persona, y más aún cuando se apartó. Y sin embargo, no había escuchado que se hablara de un niño que tiene fe en Cristo, que acepta a Cristo, que cree en Cristo y que no se aparta, sino que sigue en las cosas del Señor, sirve con diligencia en las misiones, se convierte en maestro o maestra de las Sagradas Escrituras y luego descubre que todos esos años de servicio fueron una porquería para Dios y que este Dios ha aborrecido todo ese tiempo a esa persona. Amigos, estos parámetros neopuritanos no admiten ni una declaración de fe de un niño que luego se aparta de la iglesia, ni tampoco la declaración de fe de un niño que no solo no se aparta, sino que gasta su juventud y sus fuerzas en la obra del ministerio. De este tamaño están las cosas en esta visión de la teología calvinista. Amigos, yo no digo que las falsas conversiones no existan. Sí existen. Tampoco estoy diciendo que lo que pasó con la esposa de Washer, que él comenta aquí públicamente, sea ficción o sea un drama. No lo sé, puede haber sido real. Pero detrás de este relato está una lectura de la Biblia que se asienta sobre una teología de rendición total o salvación por señorío. Un youtuber marcarturiano hace poco hacía un video haciendo una mención mía y decía: no, esta es una discusión de hace mucho, este hermano está metido en un lío que ya pasó, que no es relevante. Yo pensaba, es que en Latinoamérica esta controversia no se ha discutido. Si hemos nosotros llamado la atención sobre este tema, pues ha sido por la sola gracia de Dios. Pero realmente esto no ha estado bajo discusión jamás que yo me acuerde en Latinoamérica. El presupuesto de Washer es que la fe en Cristo significa obediencia, sumisión y compromiso. Tener fe para Washer no es, como Calvino decía, una posición pasiva de confianza en Cristo y su promesa, sino que se trata de un acto humano de búsqueda de Dios para ser salvado. Por eso Washer aconsejó a su esposa ir a buscar al Señor hasta que te salve. Esas fueron las palabras exactas: hasta que te salve. Lo que el predicador está diciendo a su audiencia es que la salvación es una experiencia sensorial que se obtiene rogándole y rogándole y rogándole a Dios por ella el tiempo que sea suficiente para que Dios te responda. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura dice que la salvación es solo por la fe. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 16, al carcelero de Filipo se le dijo esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación
no se le ruega a Dios. De hecho, es todo lo contrario. Escuchen esto. Dios ruega a los pecadores para que se reconcilien con Él mientras haya oportunidad. Si no me cree, lea 2 Corintios 5, versos 17 al 21. Escucha esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, vea usted con atención el verso 20. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es como si Dios está rogándole al pecador incrédulo a través de Cristo, reconcíliense conmigo. Y el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según las Escrituras, Dios es el que quiere salvarnos, mientras que, pues por implicación, nosotros somos los que nos resistimos a ello. 1 Timoteo 2, verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando Washer dice, busca a Dios hasta que te salve, esto está en contradicción con lo que Dios ha venido a hacer al mundo a través de Cristo. Washer dice que la vida de una persona salvada es un sacrificio vivo. Bueno, esta es una referencia a Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El asunto aquí es que este no es un versículo de prueba de conversión real, no es un versículo evangelístico, o sea, no se es salvo por presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Ser un sacrificio vivo tiene que ver ya con la vida cristiana, y no se da por sentado que el cristiano se presente de tal manera necesariamente a Dios. El cristiano debe esforzarse por presentarse de tal manera ante el Dios que lo salvó. Pablo en Romanos 12 está rogando por las misericordias de Dios que los que son sus hijos, los hijos de Dios, pues actúen como tales, que renueven sus mentes, que se presenten a Dios de forma total. Romanos 12:1 es un versículo sobre discipulado y no sobre nuevo nacimiento, justificación o adopción. Muy probablemente la experiencia que Washer relata sea la de mucha gente que se ha sometido a esta teología de salvación por rendición total. Miren, cuando yo conocí a mi esposa y me convertí después en calvinista, ella no era calvinista, nunca ha sido calvinista, yo traté de persuadirla de que ella no era cristiana, simplemente porque no me parecía su testimonio. Yo tenía otros parámetros además de la fe, yo creía en la salvación por frutos, por perseverancia en buenas obras hasta el fin, por una santidad según mi criterio moral subjetivo. Quiero decirles que por lo que he escuchado que me han escrito, muchas mujeres han sufrido este tipo de, pues probablemente podamos llamarle violencia espiritual de parte de sus esposos o de sus novios, que de un momento a otro se convierten en calvinistas, se meten al neopuritanismo y empiezan a atacar la espiritualidad de la esposa o de la novia, tratando de convencerle de que eso no es cristianismo, de que no son cristianas. Es como si fuera su conejillo de indias, la persona más cercana, de más confianza, y empiezan a destruir la relación por una mentalidad sectaria. Yo llegué incluso a creer en la perfección. Bueno, pues mi esposa se aferró todo ese tiempo a su fe en Cristo y tuvo la paciencia necesaria para verme entrar y salir de ese mundo de legalismo y violencia espiritual. Alabo al Señor por eso. Yo pienso que muchos de los que se, entre comillas, reconvirtieron después de escuchar mensajes como el de Washer, en realidad eran personas salvas que comenzaron a dudar de su salvación cuando estos predicadores los convencieron
de que tener fe en Cristo para vida eterna no era suficiente. Y también cuando mezclaron el costo del discipulado con el costo de nuestra redención eterna. Es que con estos predicadores no hay salida. Si no obras en el ministerio, no eres salvo. Si obras en el ministerio, es muy probable que tampoco lo seas. Entonces, más que una conversión, lo que muchos de estos cristianos necesitan es ser discipulados y conocer más y mejor lo que es la gracia gratuita de Dios. Si conoces a alguien que esté en esta situación, envíale este video, compártelo en tus redes sociales, síguenos en www.patreon.com/jpaulomartinez. Si aún no eres patrocinador, te esperamos en nuestra gran comunidad donde vas a acceder a recursos exclusivos que te van a equipar mejor acerca de estas buenas noticias de la gracia de Dios. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.